tardes, noches chiníes, soy Adriana y te doy la bienvenida a los 40 un cuento chino. En el vídeo de hoy vamos a aprender a pedirle una cita a alguien que nos gusta en chino mandarín. En el curso para ligar en chino mandarín de los 40 un cuento chino ya hemos aprendido a coquetear, a lanzarle esos piropos a los chicos o a las chicas chinos que nos gustan. Te lo dejo por aquí arriba por si no lo has visto. Lo que viene a continuación es pedirle una cita, pedirle que salga con nosotros. Queremos quedar a solas con esa persona para ver si tenemos cosas en común y ver si puede convertirse en nuestro nuevo novia o novio chino. Lo que queremos ver es si somos compatibles. De nuevo, vamos a diferenciar si queremos pedirle la cita a alguien desconocido o a alguien con el cual ya mantenemos una cierta relación. Las chinas y los chinos valoran mucho que expreses lo que realmente sientes, sin paños calientes. Por eso podríamos empezar con un "wo xiang gen liao qian", "wo xiang gen liao qian", quiero conocerte mejor. Más claro, el agua. Lo normal es que una primera cita sea para comer, cenar, desayunar, en el mejor de los casos. Así que podríamos decir, "wo kei qin ni qi fan ma", "wo kei qin ni qi fan ma", ¿puedo invitarte a comer? Es que alrededor de una mesa se hacen negocios, pero también es verdad que se liga muy a gusto. Si tu economía no da para invitar a comer a alguien, no te preocupes. Siempre nos queda la opción del café. Yao pu yao chu he café ma. Yao pu yao chu he café ma. ¿Quieres tomar un café? Quien dice un café, dice una cerveza, porque a lo mejor eres tú un poco tímido. Y a ver, la cerveza siempre ayuda. Yao pu yao chu he pi chou ma. Yao pu yao chu he pi chou ma. ¿Quieres beber una cerveza? También es una buena opción si ya sabes, porque has hablado con él o ella, sus hobbies, sus aficiones. Te dejo por aquí un vídeo donde poder preguntarle ese tipo de cosas. Ir al cine. El cine es un sitio oscuro. Y además es un sitio donde no se puede hablar. Y donde no se puede hablar no puedes meter la pata con tu chino básico. Todos son ventajas. Ni xian chu tian yi ma. Ni xian chu tian yi ma. ¿Quieres ir al cine? Ahora imaginemos que estamos en un bar, en una discoteca, y el agua con misterio que nos hemos bebido, es decir, el alcohol, nos está haciendo venirnos arriba. Y tenemos como ganas de entablar una conversación con un desconocido. De repente vemos a un chico o a una chica chinos que están sentados en la barra, pobrecitos, solos. Simplemente por educación podríamos preguntar, "wo kei chuo chai che ma? Wo kei chuo chai che ma? ¿Puedo sentarme aquí?" ¡Qué descarado! A lo mejor tienes suerte. Y si es así, la siguiente pregunta que podrías hacer, si es que tienes un poquito de esto, es "wonen qin ni he y pei ma? Wonen qin ni he y pei ma? ¿Puedo invitarte una copa?" Ahí empezarías una conversación normal de flicteo, en plan, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Tienes novio? Etcétera. Si no sabes preguntar esto, te dejo por aquí arriba la lista de reproducción del Diccionario Chiní, que te sacará de dudas. Después de un rato de charla, siempre podrías preguntarle, para que haya un poquito más de acercamiento, un poquito más de roce, el roce hace el cariño, si quiere bailar. Ni xian tia wu ma, ni xian tia wu ma. ¿Te gustaría bailar? Que no se te olvide después de toda la noche charlando y bailando, pedirle el WeChat. Si no sabes cómo preguntárselo, te lo dejo también por aquí. Que a veces la noche nos confunde un poco. Si ves que la persona está un poquito reticente a darte su WeChat, podrías decirle, "wo shui han yu, wo kei chi lian xi ma". Yo estudio chino, ¿podemos practicar juntos? Porque no hay nada que le guste más a un chino que un extranjero se interese por su idioma. En el próximo vídeo vamos a ver las fases que hay en una relación china. Que sí, son varias y sí, están muy bien definidas. Si no quieres perdértelo, suscríbete a los 40 un cuento chino dándole al hocico de este panda de aquí abajo. Y si te has perdido alguno de los vídeos del curso para ligar en chino mandarín de los 40 un cuento chino, te los dejo por aquí. Sai Chen, bye bye, hasta el próximo vídeo.